Hola a todos, soy la profesora Ana Carvajal de Matemáticas y hoy día les voy a explicar lo que es la homotesia. La homotesia tiene relación con lo que ya habíamos visto en las clases pasadas, que fueron la semejanza y la congruencia. Básicamente aquí, como dice, una homotesia es una transformación geométrica que permite obtener una figura con igual forma a otra. Esto quiere decir que básicamente estamos hablando de que cuando uno hace una homotesia, está creando figuras semejantes a una original, o también está creando figuras congruentes, porque recuerden que la congruencia era un caso particular de la semejanza. Ahora, aquí sale un ejemplo de la homotesia. Este tipo de homotesia es directa, después se van a dar cuenta qué significa que sea directa. Para identificar cuál es la imagen original, porque aquí salen dos triángulos y nosotros no sabemos cuál de los dos es realmente el original, para ver cuál es el original, ustedes tienen que fijarse en los vértices. Los vértices de la figura original salen en mayúsculas, en cambio los vértices de la figura que es la copia, digamos, o la homotética, sale con vértices, también con letras mayúsculas, y de hecho con las mismas letras mayúsculas, pero traen una comita arriba. Por lo tanto, el triángulo chiquitito es el original, y el triángulo grande que sale es la copia, o la homotesia. Ahora, A', B' y C' es como se leen A comita, B comita y C comita. En realidad no se dice comita, se dice prima. Entonces, cada vez que yo diga, no sé, B', A', me estoy refiriendo a A o B con comita. Bueno, también existe la razón de la homotesia, que ustedes lo pueden leer aquí, y también el centro de homotesia, que son como las partes que tienen la homotesia sí o sí. Las homotesias se hacen a partir de un centro, y a partir de ese centro, que se llama O, generalmente, la mayoría del tiempo, se trazan rectas que van de un vértice, o sea, tienen que pasar por el vértice de la figura original, y dependiendo del tamaño o el valor de cada de la homotesia, ustedes van a crear la homotesia. Pero si se fijan, estas rectas, o sea, las rectas que aparecen ahí en la imagen, pasan por ambos vértices, por 6C', y en el caso de abajo, la recta de abajo también, por A y A', y la recta del medio también pasa por B y por B', porque como dije, la homotesia se crea a partir de un punto de origen donde se trazan rectas que tienen que pasar por los vértices. La razón de homotesia es una razón que hay entre la figura homotética o la copia con respecto a la figura original. En este caso se puede calcular como sale ahí en la ecuación, donde esos A', O' son segmentos. Ese segmento es el segmento que va de A' hasta O, esa medida, no sale aquí, pero en otro ejemplo lo vamos a ver, y dividido en AO, o sea, el segmento que va de A hasta O. Así se puede calcular K, pero también se puede calcular con los otros segmentos de la misma forma. Siempre hay que fijarse que cuando ustedes calculen el valor de K, tienen que calcular segmentos que sean semejantes. Ahora, dependiendo del valor de K, la homotesia puede ser directa o puede ser inversa. Si es directa, van a tener varios casos. Por ejemplo, cuando K está entre 0 y 1, que aquí se puede ver que es la figura chiquitita, la chiquitita es la copia en el primer caso, y cuando el valor de K está entre 0 y 1, entonces la homotesia es más chiquitita, ¿ya? Con respecto a la figura original. Cuando K vale 1, si fijáis son congruentes, o sea, son iguales. Entonces, cuando ustedes creen la homotesia, les va a quedar exactamente en el mismo lugar, sobrepuesta sobre la imagen original. Por eso es que no se ve, pero en realidad hay dos imágenes juntas, una sobre la otra. Y cuando K es mayor que 1, significa que la figura, la copia, va a ser mucho más grande. Si, por ejemplo, K vale 2, significa que la figura es el doble más grande. Si K vale 3, es el triple más grande. Si K vale 4, es el cuádruple más grande que la figura original. En cambio, por ejemplo, cuando K está entre 0 y 1, que ya dijimos que era la razón de homotesia, cuando está entre 0 y 1 significa que es más chiquitita.
porque por ejemplo vamos a tener valores como 0,5. Si es 0,5, como es la mitad de 1, entonces significa que si K vale 0,5, entonces la figura que nosotros creamos, la copia, va a ser la mitad de la figura original, ¿ya? En cuanto a medida estoy hablando. Ahora, también está la homotesis inversa. La homotesis inversa es de carácter negativo. Si ustedes se fijan en la homotesis directa, que es la que vimos anteriormente, siempre las imágenes se hacen en el mismo lado que está la figura original. En cambio, en la homotesis inversa se hace en el otro sentido. Como que las rectas quedan, podríamos decir que cruzadas, con respecto al punto de origen, que es el punto O. Aquí pueden ver ejemplos y básicamente es lo mismo. Cuando K está entre 0 y menos 1, la figura es más pequeña, la copia. Cuando K vale menos 1 es igual la figura, pero como es inversa, esto es como si fuera un espejo, entonces les va a quedar igual, pero al otro lado. Y cuando K es menor que menos 1, o sea, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, la figura va a ser mayor, de mayor tamaño. Es igual que la directa, solo que aquí, como dije, es como un espejo. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, cuando era directa, si K valía 2, yo le dije que la figura, la copia, era el doble más grande que la original. En cambio aquí, si K es menos 2, también va a ser el doble más grande que la original. Pero no va a quedar en el mismo lado. Va a quedar como si fuera un espejo. Al otro lado. Aquí les puse algunas homotesias directas que pueden ver, para que, fíjense que el punto O en cada caso está en un sitio diferente, pero siempre en la homotesia directa, a partir de las rectas, en la misma recta se va creando la figura. En cambio en la inversa, cuando eran negativos, dijimos, cuando eran negativos, quedaban cruzadas las rectas, porque básicamente la homotesia inversa nosotros podíamos verla como si fuera un espejo. Entonces, van a quedar como mirándose. Si son dos caras, van a quedar como mirándose. ¿Ya? No va a quedar la cara así y la cara mirando hacia allá, sino que van a quedar las dos mirándose. Y el punto O sería básicamente nuestro espejo. Si lo quieren ver así. Aquí les puse un ejemplo de homotesias de solo una figura. Si ustedes se fijan, bueno, no tengo el cursor para explicarles, pero la figura que dice razón de semejanza 1 partido en 1, que es la única figura, el único triángulo que no tiene comitas, ese es el triángulo original. Los otros, como tienen comitas en los vértices, significa que son puras copias de la original. ¿Ya? Y ahí ven la razón de semejanza, le dicen, por ejemplo, la más grande que está en el lado de la original, que dice que es 2 partido en 1, significa que K vale 2, por lo tanto esa figura es el doble de la original. En cambio, en la otra, dice razón de semejanza 2 partido en 1. Ya, ahí se equivocaron, ojo con eso, ahí hay un error, porque se tendría que ser 1 partido en 2. En el caso de la figura del triángulo que tiene 2 comitas. 1'', 2'' y 3''. Tendría que decir 1 partido en 2. ¿Por qué? Porque ese valor está entre 0 y 1 para acá, y entonces por eso se explicaría que fuera la mitad de la figura original. Ojo con eso. También pasa lo mismo con la figura que tiene 3 comitas, también es menos 1 partido en 2. Ojo con eso, que hay un error ahí. Y la otra es también, sí. Eso. Fíjense que la figura original está al lado contrario del que nosotros estamos acostumbrados. Entonces lo que quede en contra de la figura original, que no sé si podría dibujar algo, vamos a ver. Está difícil. Ya, pero eso. También la homotesia tiene muchas aplicaciones. En general las aplicaciones que tiene la homotesia tienen que ver con espejos, que es como lo obvio, porque ya lo hemos conversado harto. Y también tiene que ver con lentes. En general los lentes funcionan en base a la homotesia. Cuando uno usa los telescopios,
ve figuras semejantes pero con diferentes tamaños. Y también cuando uno va al cine o usa un proyector, pasa exactamente lo mismo, porque se proyecta una imagen que es pequeñita en una pantalla gigante. Entonces, básicamente se está haciendo una homotesia de eso. Otras aplicaciones son el ojo humano. El ojo humano también funciona como es un lente, funciona como una homotesia. También lo usan mucho en el arte. Y también las cámaras, que también usan lentes, como dijimos anteriormente, también usan homotesia. Ahora vamos a ver un poco de cálculo. Cómo calcular, por ejemplo, el valor de K, o la razón de semejanza, que se le llama, y qué relación tiene esto con la semejanza de figuras. Entonces aquí les pongo un ejemplo en el que podíamos calcular el valor de K. Nos dan las medidas de OA o A', bueno, en realidad A y A', la medida que hay entre A y A', nos dan la medida de OC, DC y C', y la medida de AC, que es un segmento, una medida del triángulo original. Entonces, para calcular el valor de K, yo les hice dos cálculos para que se den cuenta que siempre que ustedes elijan segmentos que sean semejantes y usen bien las ecuaciones, van a obtener el mismo valor. El valor de K no varía, no cambia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso lo calculé con el segmento OA', que vale 4,2, que también podía haberlo escrito A'O, pero lo escribí OA', que mide, perdón, OA' vale 6,3, no 4,2, OA vale 4,2. OA' vale 6,3 porque es el segmento que va desde O hasta A'. Entonces sabemos que de O a A hay 4,2 y de A a A' hay 2,1. Entonces nosotros sumamos eso y tenemos el segmento OA', que sería 6,3. Dividido en OA, que es el segmento de la imagen original, y vale 4,2. Nosotros dividimos eso y nos da 1,5. Por lo tanto, el valor de K es 1,5. ¿Qué significa eso? Que la imagen, la copia, es 1,5 veces más grande que la figura original. Ahora, también se podía haber sacado con la recta de abajo, eso también lo habíamos hablado anteriormente en las primeras diapositivas. También puedo sacarlo con la recta de abajo, calculando OC' dividido en OC, ¿ya? Entonces, OC' mide 4,8 porque es la medida que va de O hasta C'. Entonces ustedes suman 3,2 más 1,6 y van a tener ese segmento. Después viene OC, que es 3,2. Hacemos esa división y nos da 1,5. Así que ahí comprobamos efectivamente que K vale 1,5. Repito, ¿qué quiere decir que K valga 1,5? Que es 1,5 veces más grande que la figura original, la copia. Ahora, si yo tengo una medida del triángulo, como es el caso del caso que les pongo a continuación, que sabemos que AC vale 3 centímetros, ese segmento vale 3 centímetros, y no sé, nos podrían pedir A'C', nos podrían preguntar ¿cuánto vale A'C'? Entonces nosotros, como sabemos que K vale 1,5, y le he estado repitiendo todo el rato, que la figura de la copia es 1,5 veces la figura original. Básicamente, para hacer ese cálculo, ustedes multiplican los valores de la medida original por 1,5. Y ahí les daría el valor. En este caso nos da 4,5. Aquí igual les escribí eso. Si multiplico la medida de la figura original por el valor de K, obtengo las medidas de las figuras que son copias. Entonces yo podría obtener esa. Esa es la medida de A'C'. Pero, por ejemplo, AB no me dan el valor de AB, por lo tanto no podría sacar el valor de A'B'. O podrían haberme dado el valor de A'B' para sacar el valor de AB, pero no me dieron ninguno de los dos. Ya, pero en el caso de que me hayan dado el valor de A'B', tendríamos que leer lo que dice después, aquí, que dice, si necesito las medidas de la figura original y tengo las de una copia, divido el valor de la medida de la copia en K para obtener la original. Ojo que es muy importante, hay cosas como tips, pequeños tips que son muy importantes, como por ejemplo, que ustedes sepan que O es el punto de origen, donde se crea la homotesia. Con las rectas se crean la homotesia, las rectas tienen que pasar por los vértices de las figuras, y
Otras cosas importantes es identificar si una homotecia es inversa o directa, porque dependiendo de si es inversa o directa, K puede ser positivo o negativo, y ustedes tienen que ser capaces de identificar eso. También tienen que fijarse cuál es la figura original, que dijimos que la figura original la identificamos porque es la única figura que no tiene como los vértices con prima, con comita. Entonces aquí claramente la figura original es ABC, eso tiene que quedar claro. Y la copia es A', B', C', ese triángulo. Eso. Ahora, acá hay otro cálculo del valor de K. Le dicen calcula la razón de homotecia de la figura. En este caso, nosotros lo primero que tenemos que darnos cuenta es que es una homotecia inversa, porque nos queda cruzado, nos queda en cruz esto. Como nos queda de esta forma, nosotros tenemos que calcular el valor, y en este caso, ustedes pueden calcularlo de varias formas, pero en este caso lo calcularon como C', B' partido en CB. Entonces, si ustedes se fijan, C', B', vale 11,2, y la semejante, el segmento semejante a ese es el que vale 4, o sea, el segmento CB. Y nos da el valor de K 2,8. Podríamos haberlo sacado de otra forma. Por ejemplo, con A'C', que vale 14, dividido en C partido en A, que es 5, que también nos debería dar 2,8 porque el valor de K es una constante, no cambia. Constante, en esa misma figura. También podríamos haberlo sacado con B'A' dividido en BA, que sería 8,4 dividido en 3, también nos va a dar 2,8, pero ojo, que es menos 2,8, no es 2,8 secas, porque es una homotecia inversa. Si fuera directa sería, acá vale 2,8. Pero como es una homotecia inversa, entonces es menos 2,8. Eso, espero que les haya quedado más claro. Cualquier duda, ustedes tienen mi mail y también tienen mi WhatsApp. Así que los estaré esperando. Muchas gracias por todo. Que tengan un lindo día.